Bien, tengan ustedes un bonito día, señores alumnos. Vamos a continuar el día de hoy. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que todos estén bien de salud. Con este cambio del clima, que está un poco frío, ¿no? Pero hay que abrigarse nada más. Bien, hoy vamos a hacer algunos aspectos sociales y comunitarios, ¿no? Para la convivencia correcta en sociedad, tenemos que también tener en conocimiento algunos aspectos de carácter teórico. Entonces, hemos hecho todo lo referente a los valores, ¿no es cierto?, que son normas de convivencia de carácter social, propios que maneja el ser humano. Y hemos visto bien claro, ¿no es cierto?, de estas normas morales propiamente vienen, si se quiere, propios desde su nacimiento, ¿no? Entonces, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no es cierto? Esos son los valores propios que hemos adquirido desde el seno de nuestra sociedad básica, de nuestro grupo social básico, que es la familia. Entonces, eso nos va a permitir propiamente llevar hasta cuando dejemos de existir en este mundo, ¿no? Pero también en el camino se va adquiriendo todo un conjunto de valores, o sea, otras normas más, otras formas de conducta, otras formas de comportamiento que ejerce la sociedad o que nos presiona. Entonces, eso que ya también hemos visto son aquellos valores propiamente, hemos dicho, adoptados, ¿no es cierto?, que vamos adoptando de la sociedad, vamos recogiendo y nos los hacemos nuestro esos valores, esa forma de comportarnos. También hemos visto que los valores es como un abanico, ¿no? Hay todo un conjunto de valores, no solamente los valores se han constituido pues eminentemente de tú y yo, ¿no?, sino que también va directamente correlacionado a la vida en sociedad, ¿no?, al contorno de la vida social que es el Estado. Por eso nuestros valores patrios, como nosotros nos identificamos en el suelo donde vivimos, cómo nos identificamos con la naturaleza que compartimos, ¿no es cierto?, los valores ecológicos, los valores doctrinarios o los valores religiosos que también tenemos en cuenta, ¿no? Y también los valores que vienen del pasado, o sea, los valores de carácter histórico. Entonces, todas esas cositas hemos visto y es necesario que ustedes, como futuros profesores, tengan muy en cuenta estos aspectos, ¿no? Tengan muy en cuenta que todo en forma conjunta nos lleva, pues, ¿a qué? A que nosotros tengamos una correcta relación social, ¿no es cierto?, una correcta relación social. Si hoy políticamente estamos divididos, nos han dividido en dos, la clase alta y la clase baja, como dicen algunos abogados, ¿no?, en derecho nos han tratado, esos de las serranías, dicen, ¿no?, las serranías, y ellos se creen de la alta alcurnia, ¿no es cierto?, los grandes. Entonces, bueno, todo eso hay que entenderlo, que es producto de la historia. El país siempre hemos dicho que no es una nación, ¿no?, más bien es un país en construcción para una nación. Así conforme nos van dividiendo, cada vez pues nos vamos separando, ¿no? Y en vez de aunar y seguir trabajando para que sea una sola nación, nos siguen dividiendo, ¿no? Nos siguen dividiendo. Por ahí alguien dice, ¿no?, no debe haber lucha de clases. Bueno, pues, ¿no?, donde no hay lucha de clases, prácticamente es donde no hay
pobres ni ricos. Cuando haya pobres y ricos, siempre va a haber lucha de clases, porque el rico siempre va a querer pisotear, ¿no es cierto?, al que no tiene plata, y el que no tiene plata siempre se va a sentir en querer algún día conquistar esos derechos que tienen los demás, ¿no? Y sobre todo alguien también por ahí dice, ¿no?, en un país rico hay bastante miseria y hambre. ¿Cuál será el problema, no? Entonces, todas esas cositas nos van viviendo y todo eso viene del pasado. Ustedes son profesores de historia, vayan discerniendo cuál es el hecho, cuáles son los factores, cuáles son las características de nuestro país, de nuestro Perú profundo, y tómenlo, analícenlo, vean cuáles son los aspectos fundamentales, ¿no? Realmente para nosotros este proceso electoral nos ha, como quien dice, aparentemente la sociedad peruana era una nación, no, definitivamente no lo era, y nos ha desnudado, ¿no es cierto? Nos ha desnudado y he dicho de que no, el Perú no es una nación única, ¿no? Seguimos viendo que hay varias nacionalidades, por eso decimos plurinacional, ¿no? Plurinacional, plurilingüistas, o sea, varias lenguas, plurinacional, varias naciones, ¿cierto? Entonces, esas cositas hay que tener muy en cuenta, pues, para una correcta relación propiamente entre nosotros. Entonces, hoy nos vamos a recrear, ¿no?, un aspecto que es muy importante, aspectos sociales y comunitarios, ¿no? Otras formas, no solamente hay que entender la sociedad propiamente como una sociedad básica que es la familia, sino también hemos visto que hay otros grupos de carácter social, ¿no? Y cómo dentro de esto nosotros vamos comportándonos. Por eso tenemos acá uno, se llama el individualismo y el bien común. Hay personas que nos gusta y dicen, ¿no?, yo verdaderamente, ¿no?, yo he nacido solo, voy a vivir solo y por lo tanto no me interesan los demás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, lo que está pasando es de que hay personas que nosotros pensamos y creemos que tienen otra concepción de la vida social, ¿no? Según él, aparenta ser, pues, desde un punto de vista de carácter individualista, ¿no? Practica el individualismo, pero hay que tener muy en cuenta de que el ser humano, ¿no es cierto?, es un ser inteligente, es un ser consciente, capaz ¿de qué? De reflexionar, de razonar sobre sí mismo y tener conciencia en sí y ser responsable de sus propios actos, ¿no es cierto? Responsable de sus propios actos. Está bien que eso diga, pues yo soy algo, por eso dice, algunos por su humildad, algunos por su propio, yo me caracterizo por ser bien responsable con mis actos, ¿no? Yo, dice, pero no va, dice, con los demás, ¿no? Entonces, eso, pero en esta característica que ustedes pueden un poquito del individualismo, bien común, entonces hay que tener ciertos aspectos que son muy importantes, ¿no? Hay varias definiciones sobre el individualismo y yo quiero que ustedes se lo analicen esto, y para eso se va a dejar un trabajito para que ustedes lo analicen correctamente, pero desde ya le estoy diciendo, ¿no es cierto? El lema propiamente
del individualismo es el mismo, sería, ¿cómo decimos? El mínimo de coacción y el máximo de elección de privacidad, ¿no? En la posibilidad de austeridad, el máximo deseo de una persona. Pero hay que tener en cuenta de que nos lleva a una serie de aspectos de carácter término. Nos dicen de que el individualismo propiamente nos conduce a una posición. Hay varias posiciones que nosotros podemos tomar en lo referente al individualismo, ¿no? Ahí ustedes seguramente han visto personas que les gusta estar solos, ¿no? Solos. Hasta en la misma clase se ha visto alguna vez. Y ustedes también seguramente lo van a experimentar cuando ustedes trabajan, ¿no? Vamos a ver, chicos, vamos a formar grupos de 3, 4 o 5, ¿no? Y sale por ahí un chico y dice, profesor, no, yo no quiero formar grupo, yo puedo hacerlo solo. Se ha dado es que sí se ha dado caso, hay que entender y comprenderlo. Dice, no, yo profesor quiero trabajar solo, deme mi tema y yo voy a hacer solo, ¿no? Se da esos casos, sí se da esos casos. Entonces ustedes también tienen que entender cuando trabajen y no lo van a solear, no lo van a decir ya no, tú te vas a juntar como sea. No, hay que respetar también estas individualidades que tiene. Entonces le da su tema, lo hace solo y a veces lo hace mucho mejor, ¿no? Entonces, esto lleva a una serie de conductas que propiamente nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, Lipovetsky, un estudioso, ¿no? Nos dice de que según los aspectos podemos tomar como, por ejemplo, a la característica del individualismo, ¿no? Según algunos son muy controvertidos, él los llama como, por ejemplo, el aspecto de revolución, son muy controvertidos, son pues, como quien dice, ¿no? Los individualistas, los narcisistas y los hedonistas, ¿no? Hedonistas. Entonces, eso también va a existir, sí va a existir. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, como ustedes como estudiantes seguramente van a sopesar con este tipo de personas, ¿no es cierto? Van a sopesar con este tipo de personas. Entonces, cuando decimos, acá vamos a ver un aspecto. La persona, cuando decimos acá, el bien común, la persona humana es un ser humano, inteligente, hecho consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y por lo tanto de tener su propia conciencia y responsable de su propio acto. Entonces, esto realmente va concatenado a aspectos como, por ejemplo, tenemos derechos individuales, ¿no? Tenemos el bien común y tenemos derechos de la persona.
derechos de la persona. Entonces, si nosotros decimos que la persona humana es un ser humano, inteligente, consciente, capaz de reflexionar, y ustedes deben estar analizándose cada uno individualmente, ¿no es cierto? Capaz de reflexionar sobre sí mismo y por lo tanto de tener su propia conciencia y también responsable de sus propios actos, ¿no es cierto? Cada uno. Por eso es que cuando llegan a los 18 años dicen, ¿no? Se rebelan contra el papá, contra la mamá, dicen, no, no sé, yo ya tengo 18 años, yo soy responsable de mis propios actos, ¿no? Yo soy responsable de mis propios actos, ¿no? Ya tengo mi conciencia bien definida, así que por favor déjenme hacer las cosas como tal. Entonces, eso es simplemente lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué cosa queremos llegar? Tener algunos aspectos de carácter de derechos individuales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que acá tenemos que tener en cuenta que el individuo, ¿no es cierto? El individuo, hay que tener en cuenta que el individuo es un átomo social. Es un átomo social. El otro también tiene que tener en cuenta el individuo, ¿no? El individuo tiene una naturaleza y característica es uno solo, ¿no? Es uno solo. Es de carácter narcisista, ¿no es cierto? Estas dos cosas hay que tener en cuenta. Cuando decimos átomo social, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿alguien me puede decir? Ustedes conocen el átomo, ¿no es cierto? Ustedes han llevado curso de química, a ver, ¿qué se llama? En el colegio, ¿no? Y algo deben acordarse. Cuando decimos átomo, ¿a qué nos referimos? A ver, chicos. A ver, a ver. A la partícula, ¿no es cierto? Es una partícula. Entonces, por eso acá decimos derechos individuales. Es un átomo social. O sea, un derecho que le pertenece solamente a una partícula, ¿no? Pero esta partícula no va a poder funcionar por sí mismo, ¿no es cierto? Pero al final tienen un derecho eminentemente, ¿no es cierto? Y el otro es, el individuo es uno solo y es de carácter narcisista. ¿Qué quiere decir ese término de narcisista? O el narcisismo también, ¿no? A ver.
No hay, ¿no es cierto? Bien, el narcisismo propiamente es cuando uno Un exagera. trastorno mental, doctor. A ver, dime, Kate, Raquel, a ver, adelante, Raquel. Un poquito despacio, tranquilo, no te apures. Narcisismo, acá dice Kate, Raquel, es un trastorno mental. Bueno, puede ser. Narcisismo es el exagerado amor, admiración que siente el sujeto hacia sí mismo. Ese es lo más, pero claro, puede ser muchos dicen, pues no, esa persona está enfermo, ¿no? Está enfermo, o sea, no se junta con los demás. Realmente, exageradamente, hay personas que sí, desde dos puntos de vista podemos ver. Es trastorno de Doctor, la persona. Sí, adelante. bueno, también podría ser, creo, como un ejemplo, digamos, envidiar a los otros y creer que los otros también, o sea, le envidian a ellos. O Exagerado. también sería tener, ¿no? Insistir en tener lo mejor de todo y o persuadir, ¿no? Constantemente a los demás de ello. Sería una falta de empatía, incapacidad o voluntad para reconocer las necesidades y sentimientos del resto. Pues es cierto, eso sí, por eso que justo quería precisar lo que ha dicho Raquel, porque nos dice dos cosas, ¿no? Hay unos que se sienten cohibidos por sí mismos, puede ser por su humildad o capaz también sufren alguna enfermedad, ¿no? Entonces siempre están solos y solos. Hay otros que se sienten por sí mismos, por el hecho de que pueden tener, ahí dice Ruth Sara, ¿cierto? Tienen un ego muy especial y creen que son pues los todopoderosos, ¿no? Entonces quieren hacer lo mejor que quieren. Acá también nos dice Lizardo, ese trastorno de la personalidad. Sí, efectivamente es un trastorno, sí es un trastorno, ¿no? Es un trastorno. Pero hay que entenderlo de que también el sujeto, el individuo, cuando hablamos de autoestima, ahí también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pero no exagerar las cosas. No exagerar las cosas, ¿no es cierto? Porque si no estamos siendo un átomo social, ¿ustedes creen que una sola partícula puede funcionar, puede cambiar, puede modificar muchas cosas? No, ¿no es cierto? Entonces, una sola partícula no puede ser nada. Se tienen que juntar varios átomos y cuando se juntan, entonces se generan muchos cambios dentro del proceso, ¿no es cierto? Acá también entonces es excesivo, excelente, sí, es excesivo, ¿no? Entonces, eso se da. El narcisismo es el exagerado amor, admiración que siente el sujeto hacia sí mismo, ¿no es cierto? Pero puede ser, eso es cuando uno realmente, pues, yo he visto bastantes casos, ¿no? Ustedes capaz también lo van a experimentar. Hay personas que se creen, pues, ¿no? Conocido un vecino bien simpático, el chico, pero extraordinario, ¿no? Ojos azules. Y como las chicas le seguían a él, ¿no? Le seguían, pero en cantidad. Pero él se creía el todopoderoso, ¿no? El que podía conquistar a todas las mujeres, ¿no? ¿No? Y se casó, sí. Se casó con una ex reina puneña, ¿no? Una ex reina puneña, pero finalmente su ego le llevó excesivamente a seguir creyéndose más. Entonces generó todo un trastorno en su familia, ¿no? Entonces la familia no, o sea, la esposa que se casó no vivía pues feliz, porque siempre estaba pensando de que estaba haciendo algo con otras chicas, ¿no? O sea, surgió el celo excesivo. O sea, estar llamándole a cada rato, así, ¿qué estás haciendo? O sea, llamar a su trabajo, ¿qué está haciendo? Etcétera, etcétera. Permanentemente, ¿no? Entonces, en una de esas, a exceso de control, pues simplemente se quitó la vida. Se quitó la vida. Y se fue.
a otro mundo, ¿no? Entonces, hay eso cuando dice Ruth Sara, el ego, el excesivo, ¿no?, de creerse, ¿no? Entonces, esas cosas conduce el individualismo. Entonces hay que tener, por eso estamos diciendo bien claro, el individuo es el bien común, estamos dependiendo de que realmente la persona humana es un ser humano, inteligente y consciente y capaz de reflexionar sobre sí mismo y por lo tanto, ¿no es cierto?, de tener su propia conciencia y responsable de sus propios actos. Entonces, eso es lo característico que puede superar un poco de esto que se llama el narcisismo, ¿no? Somos un átomo de la sociedad. Y como átomo de la sociedad, si nos juntamos otro más, entonces ahí viene la correcta convivencia social, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay. El bien común se caracteriza muy bien por su participación, siempre tenemos muy en cuenta las participaciones, al final se van sumando esas participaciones, siempre participe. Entonces acá tenemos, a ver. Entonces, dentro del siempre búsqueda, primeramente siempre tenemos lo que se llama la búsqueda del bien común. Siempre buscamos el bien común, ¿no es cierto? Búsqueda del bien común. Esto conlleva a lo que se llama la identidad. Esto conduce a la identidad personal, ¿no es cierto? Esto nos dice, conlleva a la identidad personal. Entonces tenemos el bien, búsqueda del bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es cuando nosotros compartimos con los demás. O sea, siempre nos fijamos en los demás. Esto es ya de característico propio desde el núcleo social, ¿no? ¿Cuál es el núcleo social? Es la familia. Y en la familia jamás el papá, sobre todo la mamá, ¿no es cierto?, nunca va a poder comer un pan solita. Siempre va a compartir con sus seres queridos en el hogar. Es característico. A eso se llama búsqueda del bien común. Que todos partamos de ese pan, ¿no es cierto?, de ese pan. Entonces, siempre permanentemente en este núcleo social que se llama la familia, alguien siempre es responsable de conseguir los bienes para que todos se sientan contentos, ¿no es cierto? Todos se sientan contentos, todos tengan un pan, para que todos puedan tomar un mate por lo menos en la mañana, o al mediodía comer un poco de tostado o algo que se lleven a la boca. Entonces hay alguien que se preocupa, ¿no? Por eso se llama la búsqueda del bien común. Entonces nosotros también, cuando nosotros salimos de este átomo, buscamos los demás para generar el bien común, entonces siempre estamos viendo que debe haber un bien común. El bien común es para todos. Todos debemos sentirnos satisfechos, contentos, ¿no? Entonces, vuelvo al plano político en el Perú. ¿Qué ha pasado? Hay pocos que se llenan y están en perfectas condiciones y hay otros que no están
Entonces, ese descontento, como decía un político, ¿no? Propiamente en el Perú, esto ha reflejado a través del voto. Unos han votado por aquello que los quiere reivindicar y que les dé el bien común. Y aquellos otros que han votado porque quiere que siga permaneciendo, que el bien común solo esté en pocas manos, ¿no? Solamente para ellos. Entonces, esto es cuando nosotros hacemos el bien común, ¿qué hacemos? Ahí viene la identidad personal, ¿cierto? Si la mamá comparte un pan con los hijos, la mamá es buena, ¿no es cierto? Es buena, ¿no? Nos trae algo, muy bien, se sacrifica por nosotros. Esa es la identidad, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos el bien común de los demás, también estará nuestra identidad. Esa persona es muy buena. Lo poco que tiene comparte con los demás, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso de lo que se llama la identidad personal, ¿no? Así de sencillo y de simple. Entonces, esta identidad personal que nosotros la buscamos, cómo nos identificamos con los demás, es siempre generando el bien común entre nosotros, ¿no? Entonces, como por ejemplo, mucho se ha satirizado el término de democracia. Yo quisiera que ustedes lo lean en el diccionario que ustedes manejen. ¿Qué significa el término de democracia? El término de democracia significa, he leído en un diccionario pequeñito, que es el más barato de todos los diccionarios, ¿no? Es el diccionario Coquito, aunque muchos se van a reír, pero ese diccionario Coquito, y encontramos, pues, no, un solo ese diccionario. ¿Y qué dice la palabra democracia? Democracia dice, ¿no?, que propiamente todos deben gozar del bien común. Eso es democracia, ¿no? Todos deben gozar del bien común. Entonces, ¿qué nos están diciendo? De que todos debemos vivir por igual. Eso se llama democracia. Pero, sin embargo, la palabra democracia, en todo este trayectoria electoral que hemos vivido, piensan que la democracia solamente son las elecciones. Falso, ¿no es cierto? Eso será una democracia de carácter político. Y eso es lo que deben decirlo nuestros políticos. A veces ni siquiera lo leen bien qué significa democracia, pero sin embargo se ponen a hablar, ¿no? Defendemos la democracia por ambos lados, pero ¿qué democracia defienden? Entonces hay que saber definirlo, ¿no? Defendemos la democracia de carácter político, es decir, la participación ciudadana en la elección de nuestras autoridades. Así, correcto. Pero no están defendiendo el término de democracia de carácter total, es decir, el bien común. Porque el término democracia significa que todos deben gozar el bien común. Ustedes como profesores de sociales tienen que saber discernir bien. No se vayan a equivocar, no se vayan a confundir, ¿no? Yo bien claro les estoy presentando qué significa democracia. Democracia es cuando se comparte el bien común. Todos estén contentos. Todos, por lo menos al levantarse en la mañana, vayan tomando un jugo de fruta, ¿no es cierto? Porque en el Perú hay otros que van tomando su jugo de fruta, su sándwich de carne, ¿no?, de lo mejor. Y hay otros que se levantan y van al colegio solamente tomando un matecito con su tostadito. Entonces, ¿hay democracia? No hay democracia. No existe democracia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en hacer uso de los términos coherentemente. Por eso yo les digo, ustedes van a ser profesores. Y como profesores, igualito que nuestros políticos, no se parece que ni siquiera leen un diccionario qué significa democracia, pero sin embargo se ponen a hablar. Pero hay personas que sí reflexionan, ¿no? Reflexionan y dicen, no,
y están en lo correcto. Nosotros defendemos la democracia participativa. Ahí está lo correcto. Entonces están precisando y están especificando qué tipo de democracia están. Pero hay otros que son súper inteligentes y dicen, nosotros defendemos la democracia del pueblo. Falso, mentiroso, ¿no es cierto? No saben qué significa el término de democracia. Entonces, esas cositas hay que saber discernir correctamente. ¿Ya? Entonces, el bien común, la búsqueda del bien común va a ser de que le demos una identidad personal, ¿no es cierto? ¿Somos buenos o somos malos? ¿No es cierto? Definitivamente eso. Después tenemos derechos de la persona, ¿no? Dentro de los derechos de la persona siempre están dentro del contexto de lo que se llama la sociedad y el Estado, ¿no es cierto? Derechos de la persona. Los derechos de la persona los establece la sociedad y también los establece el Estado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos? Entonces encontramos en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces encontramos en la sociedad también, ¿no es cierto? Entonces dentro de ese contexto hay que tener muy en cuenta cada uno de estos aspectos que viene a ver. Entonces, dentro y propiamente a veces el narcisismo hemos visto, ¿qué será? También hemos manifestado un término, ¿qué será el hedonismo? O el hedonista. A ver, por ahí, a ver alguien. ¿Qué significa? Era la corriente filosófica que se centraba en el placer, creo. Perfecto, muy bien, Ronald. Sí, el placer. A ver, ¿alguien otro más? ¿Sí? A ver, ¿qué dicen los demás? No hay más. Ese es otro tipo, pues, de personas de carácter individualistas, ¿no? Hasta en la religión hemos encontrado, ¿no? Son personas que pueden gastar para sentir placer, pero sin que se afecten muy fuertemente su economía, sino que ahí nomás se mantenga. Entonces solo tienen que buscar el placer gastando un poco. Sí, es cierto, pero está bien, correcto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes con, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no es cierto? ¿Han leído la Biblia o no? El hijo pródigo. Sí, que se llevó todo el dinero, lo gastó y regresó arrepentido. Claro, ahí tenemos uno de los hedonistas, uno de los hijos, ¿no es cierto? Escuchar la pregunta, profesor, tengo mala conectividad. Trata de mejorarlo, a ver. Trata de encontrar el equilibrio, Lourdes. Y yo me dice tendencia a la búsqueda de placer y bienestar de todos los ámbitos de la vida, pero de carácter personal, ¿no es cierto? Él es el hedonista. Bien, entonces siempre, ya lo han dicho bien claro, vive para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. O sea, les gusta, ¿no? Disfrutar de lo mejor, no interesa lo demás, que su vida es su mundo y punto, y se acabó, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que podemos tener en esto? Y hay otro término también, las coacciones, ¿no? O fuerza o violencia de fuerza que uno ejerce, pues, sobre una persona, o sea, la coacción para que y propiamente puede llevar a ser de carácter individualista, ¿no es cierto? Individualista, a través de la coacción. Y realmente esto también es bastante, esto por historia conocemos, como por ejemplo en la época colonial, ¿no es cierto? Cuando los manejaban los españoles, los criollos a los indios y les decía, pues, tú eres un indio perro cochino, ¿no? Y por lo tanto los minimizaban como animales, ¿no es cierto? O sea, los coaccionaban a ser personas individualistas, ¿no? ¿No? O sea, nos quitan todas las libertades, ¿no es cierto? Todas las libertades nos quitan. Entonces, eso también se ha dado y se da en algunos casos, ¿no? Nos coaccionan. Por eso, por ahí alguien se escucha como, por ejemplo, dice, ¿tú por qué te has movilizado y si tú antes has sido esto? No, es que a mí me han coaccionado. Me han coaccionado. Y en tu voto, ¿por qué has puesto las iniciales? Ah, no, es que me han coaccionado, porque si no ponían las iniciales en el voto, yo perdía el trabajo. Entonces, eso es cuando nos quitan la libertad, ¿no es cierto? Es una presión que se ejerce sobre otra persona. Entonces, se quiere que la persona actúe individualmente, sin gozar la plena libertad, ¿no? A esas cosas nosotros no debemos de caer. Siempre preservemos nuestra libertad como seres humanos. Siempre preservemos nuestra libertad. Entonces, eso más o menos hemos visto de lo que viene a ser un poco de lo bien común. Ahora vamos a ver otro aspecto que, ¿no? Que también bastante nosotros conocemos y que también es parte de esto, ¿no? Vamos a ver esto. Ahora tenemos otro, vamos a poner a ver. ¿No? Ahí tenemos lo que se llama la sociedad civil. Entonces ahí tenemos lo que se llama la sociedad civil. Bueno, esto tenemos bastante y está en nuestra constitución política, ¿no? Está en nuestra constitución política. ¿A qué llamamos sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? A ver. A ver, a ver.
¿Qué es la sociedad civil? En estos días también bastante, vamos a ver, acá el índice, a ver, ¿qué dice Raquel? Nos dice espacio de vida social organizado que es voluntariamente autogenerada, independientemente autónomo del Estado, limitado por un orden legal. Está perfecto, muy bien de participación, o juega de reglas compartidas, ¿no? Un orden legal o juego de reglas compartidas. Está bien. Acá también Juan José dice, a ver, grupo de personas con derechos y deberes en el contexto y ambiente. Muy bien. A ver. A ver. Permanentemente se escucha, ¿no? Dice la sociedad civil, ¿no? Permanentemente se hace uso de este término común, ¿no? Siempre es común, ¿no? Sobre todo en el quehacer de la vida política, en el quehacer de la vida social, en el quehacer de la vida cultural, todo, ¿no? Siempre, siempre está presente. A ver, ¿qué dice acá? John Kilmer está constituido por diversos componentes tales como instituciones cívicas y sociales. Muy bien, Lourdes nos dice, un ejemplo serían las organizaciones escolares privadas como centros docentes, instituciones privadas, etcétera, más o menos va para ahí. Pero sí, lo que hay que tener muy en cuenta es la que nos dice Heiser Raquel, ¿no? Dice, espacio de vida social organizado, que es voluntariamente autogenerada, independientemente autónomo del Estado. Eso es lo más correcto, la precisión de Raquel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, la vez pasada hemos hablado no solamente el grupo social, que es el núcleo de la sociedad, es la familia, pero hemos dicho que también existen otros grupos sociales, ¿no? Otros grupos sociales. Entonces, de esos otros grupos sociales que se forman, propiamente son de carácter voluntarios, por eso dice autogenerada, independiente, autónoma del Estado. ¿No es cierto? Es correcto. Eso sí, efectivamente, son autónomos del Estado, ¿no? A ver, Lourdes, a ver, de acá también los ejemplos serían acá. Jonathan también nos ha mandado un mensaje, dice, tiene que ver con la organización social de ciudadanos que forman parte de un sistema político. Muy bien, Alex, Jonathan, también está muy bien esto. Sí, forman parte del sistema político que mantienen su independencia frente al Estado y el sector privado. Correcto, perfecto, muy bien. Vladimir, son las organizaciones sociales, redes de ciudadanos que no forman parte del sistema político. Excelente, si no forman, son independientes frente al Estado y el sector privado, ¿no? Sector privado. Muy bien, entonces más o menos ya vamos entendiendo y comprendiendo. Son las distintas organizaciones sociales de ciudadanos que encontramos. A ver, vamos a ver rápidamente cuáles son esas organizaciones sociales que van a componer la sociedad civil. A ver, rápidamente, a ver. Bueno, por lo tanto, ahorita les vamos a dar a Raquel, Alex y Vladimir, a un punto les vamos a regalar. Muy bien, han sacado conceptos muy excelentes. A ver, ¿cuáles son esas organizaciones sociales de ciudadanos que forman parte de ellos, que pueden ser parte del sistema político y que mantienen su independencia frente al Estado? No solamente pueden ser políticos, sino también de carácter social, cultural, etc. A ver, ¿cuáles serían? A ver, primero, rápidamente, a ver. A ver. Tenemos uno, a ver. 2, 3,
A ver, ¿quién me dice cuál? A ver, acá tenemos, a ver, dice instituciones benéficas. ¿Cuáles serían? A ver, vamos a ver. Tenemos, a ver, relaciones voluntarias, ONGs. ONG, dice, a ver. ONGs. El otro es organismos no lucrativos. ONL, instituciones benéficas, es el mismo. Asociación de ciudadanos. Ya tenemos. Asociación de ciudadanos. ¿Ya? Después tenemos sindicatos. Muy bien. Sindicatos. Después tenemos, dice acá, colegios profesionales. Colegios profesionales. ¿Qué más nos dicen? A ver, colegios profesionales, barrios y asociaciones vecinales. Esto lo vamos a poner solamente. Organización de barrios, vamos a poner, de vecinos y de barrios. ¿Qué más tenemos? A ver, sindicales, ya está. Sindicatos, ya está. A ver, ONGs, ya está. La familia. No, la familia no compone. La familia no. La familia siempre es el núcleo, ¿no? Eso no entra. Dice después Vladimir, dice, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Está bien. Asociación. Derechos humanos, ¿no? Humanos. ¿No? Después, ¿qué más tenemos? A ver, aquí está ya. Pero derechos humanos, Centro Amazónico, Antropología también de Praga. Ya, está bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? A ver, ¿algo más? ¿Nos estamos olvidando? Sí, nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando. Eso es todo lo que hay en torno a lo que es la asociación, las ONGs, organismos no lucrativos, asociaciones de ciudadanos, asociación de ciudadanos. A ver, aquí un poquito más aclaremos, a ver. ¿A qué llamamos asociación de ciudadanos? A ver. Sindicatos, sí tenemos, todos los sindicatos habidos por haber. Ahí está, empezamos del SUTEC, ¿no es cierto? Sindicato de Salud, Sindicato de Trabajadores de la Región de Educación, o sea, de los administrativos, Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional, Sindicato de Trabajadores del municipio, etcétera, 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 ¿no es cierto? Tenemos sindicatos. Colegios profesionales, empecemos siempre, Colegio Profesional de Educadores del Perú, al cual ustedes van a pertenecer, Colegio de Ingenieros, Colegio Profesional de Médicos, Colegio Profesional de Enfermeras, Colegio Profesional de
de contadores, colegio profesional, etcétera, etcétera. Al menos de ingenieros tiene varios capítulos, ¿no? Entonces no vamos a precisar. Entonces tenemos organización de barrios. Entonces tenemos, cada barrio tiene indistintamente su forma de organizaciones vecinales, como ya lo han manifestado, o puede ser organización o de barrio nada más, etcétera. De ahí tenemos. Después tenemos acá la Asociación Pro Derechos Humanos, que están casi al nivel de estos, de las ONGs. A veces son las mismas ONGs, también crean esto. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Nos faltan. Doctor, los grupos religiosos. Religiosos. Bueno, aunque los religiosos pues casi no entran mucho, ¿no? En este contexto. No entran. O tal vez también podría ser las federaciones y asociaciones civiles. Sí. A ver, vamos a ver, acá nos están diciendo Amnistía Internacional. También, sí, Amnistía Internacional, Pro Derechos Humanos, ya está ya. Amnistía Internacional también le vamos a poner acá. Amnistía Internacional. Internacional, ¿qué más tenemos? A ver, instituciones benéficas, ¿cuáles serían? Precisen cuáles son instituciones, gremios, y a los gremios están los sindicatos. Bueno, también podemos ponerle, porque algunos se denominan gremios también, ¿no? Gremios también se denominan algunos, ¿no? ¿A qué gremios más o menos tenemos? A ver, ¿qué dice Johnny? A ver. A ver, ¿qué gremios tenemos? A ver. Es casi similar a los sindicatos. Gremios, o también podemos llamar asociaciones. Asociaciones, ¿no? También podemos llamar asociaciones. ¿Qué más? A ver, pues, organizaciones no lucrativas, ya están acá. ¿No? A ver. Organizaciones deportivas. Muy bien, nos faltan las organizaciones deportivas. ¿Qué pasa, pues, chicos? Parece que ustedes no practiquen, creo, el deporte. Hay que practicar el deporte, ¿no? Organizaciones deportivas, muy bien. ¿Qué más acá en Puno nos estamos olvidando? De algo muy importante, ¿no? ¿Cuál será? Gremios productores. Los ronderos. Ah, están los ronderos también, sí, muy bien. Claro, excelente. Los ronderos están reconocidos también. Los ronderos, muy bien. Después, acá hay algo, dice, sí, los clubes de madre también, muy bien. Sí, porque para recibir un beneficio, ¿no es cierto? Sí, también los clubes de madres también están. Madre, después por ahí hay comedores populares, clubes de madre, comedores populares también, pero no lucrativas y hasta allá, asociación gremios productores, también, acá bueno, sí tenemos clubes de madre, organizaciones, muy bien, tenemos, acá ya ves, no estamos, organizaciones culturales. Tenemos acá bastantes organizaciones culturales, porque Puno es característico, hermanos, con su fiesta de la Candelaria, ¿no es cierto? ¿Cómo no haber organizaciones culturales que resalten el folclore, nuestra cultura, nuestra tradición?
costumbres y tradiciones. Pero hay que entender, organizaciones, cuando decimos cultura, siempre hay que entender que es un término muy genérico, ¿no es cierto? Cultura es todo aquello que nuestros antepasados nos han dejado. Siempre repito esto, no confundirlo, el término cultura solamente con folclore, tradición y costumbre, no. Para ustedes que son profesores en sociales tienen que entender en su real magnitud el término de cultura. ¿Ya, chicos? Entonces no me van a decir, cultura solamente es folclore, tradiciones y costumbres. No. El profesor de sociales es todo un conjunto de aspectos de carácter material espiritual que nos han dejado nuestros antepasados. Y una partecita es, pues, cuando hablamos de folclore, de tradición, costumbre, etcétera, ¿no? Entonces, a veces lo confundimos. Nosotros no, ustedes tienen que saber aclarar. Entonces, dentro de esto tenemos asociaciones folclóricas, ¿no? Tenemos asociaciones folclóricas, tenemos asociaciones de escritores. Hay una asociación de escritores, entonces no solamente folclórica, sino escritores. También hay asociación de intelectuales. Intelectuales también. Ya ves, entonces, ¿cómo vamos viendo el aspecto de carácter cultural, ¿no? No solamente a reducir al folclore. Ahí sí, tenemos una federación folclórica, tenemos acá en Puno, a nivel regional, hay otra federación folclórica en Culiaca, ¿no es cierto? Y ahora cada conjunto tiene su asociación, ¿no es cierto? Tiene su presidente, entonces eso se refiere a folclore. Escritores, sí, hay una asociación de escritores puneños que también generan cultura, ¿no? Hay una asociación intelectual, sí hay una asociación de intelectuales también en Puno, ¿no es cierto? Creo que está en la calle Girón Deusto, no es Deusto, ¿cómo se llama esta calle? Donde está en el mismo teatro municipal, ¿no es cierto? Hay una asociación de intelectuales, ¿no? No sé cómo ahorita no se me fue su nombre, estaba acordándome también. Bien, entonces tenemos todo esto. Ahora, para que tengan su legalidad, ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, para que sean reconocidos como parte de la sociedad civil, ¿qué es lo que deben de hacer estos? Si no quedan desapercibidos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, rápido. ¿Qué es lo que deben hacer? Tienen que cumplir las funciones. Tienen que cumplir las funciones que tienen y también poder defender para el bien común. Muy bien, pero algo tienen que hacer eso. Algo tienen que ser para ser reconocidos como sociedad civil. A ver. A ver, chicos. Acá está, vamos a ver, una institución de... está muy claro, ahí también nos hemos olvidado de los gremios, los periodistas, ¿ya ves? Está también dentro de lo cultural, asociación de fotógrafos, ¿sí? Escribirse en el SUNAR, muy bien. Antes de inscribirse en el SUNAR, ¿qué deben de hacer? A ver. Muy bien, perfecto, ya te has ganado tu punto. Ahora, a ver, ¿quién más se gana otro punto? A ver, ¿qué es lo que deben hacer antes de inscribirse en la SUNAR? Porque ellos no van a ir así nomás, ¿no? Yo soy dirigente del Club Deportivo Educación, ¿no? Participo en la... Minuto de Constitución. ¿Cómo? Minuto de Constitución. Constitución puede la empresa o sociedad conyugal ¿no? En la SUNAR. Ya, ¿cómo se constituye eso? Muy bien, va por ahí. ¿Cómo constituimos? La organización. Organización, pero primeramente se busca, ¿no?
primeramente no constituir mediante socios o personas que van a conformar la sociedad. Después de eso empezar la escritura en el acta de constitución y ahí se establecen, ¿no? Parámetros, ¿cómo se llama? El reglamento, las cuestiones que van a regir dentro de esa sociedad, ¿no? Muy ¿Qué bien. más? A ver, Yo les diría, ajá, buscan el perfecto. nombre. Claro. Buscan su nombre, después de eso ya van a Indecop y van a la SUNAT y ya registran, ya empiezan a funcionar pues, como sociedad civil, ya están aprobados en sí ya. Muy bien. Entonces acá muy bien, John Filmer y también Alan Grover nos dice un acta de constitución. Primero, un acta de constitución. Después, lo que tú has dicho, elaboran un reglamento o un estatuto, que quede bien claro, un reglamento o un estatuto. Ese estatuto o ese reglamento hay que inscribirlo primeramente. ¿En dónde? ¿Dónde hay que inscribirlo? Antes de llevar a la SUNAT. A ver quién se gana. Ya se ganó un punto John Hillman y Alan Grover. A ver. En notaría, pues notario público es el que hace esa cuestión. Exacto. Primero tiene que estar por el notario público, ¿no es cierto? Porque tenemos un reglamento, un acta, y si no está refrendado por el notario público, la SUNAT no los recibe, no los recibe, ¿no es cierto? Entonces recién estarían muy bien Daisy Luz. Ya vamos a ponerle, a ver acá también, Vladimir, ¿no es cierto? En un notario, notaría pública. Bueno, ya les vamos a dar a los dos un punto más, les vamos a regalar, ¿ya? A Daisy Luz y Vladimir Percy. Muy bien, entonces eso es. Entonces, para ser reconocido como sociedad civil, lo primero que tienen que hacer es un acta de constitución. Después, elaborar su reglamento. En su reglamento está la estructura, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar constituido? Primeramente, el nombre, ¿no es cierto? Después, qué tipo, ¿no? Si va a ser una ONG, una organización no lucrativa o lucrativa, o va a ser una asociación ciudadana, sindicato, colegio profesional, organización de barrios, asociación pro derechos humanos, gremios deportivos, ronderos, clubes de madres, o comedores populares, o culturales, ¿no? Entonces, todo eso, siempre, por eso es de que ustedes van, todos tienen primeramente su acta de constitución, tienen que un acta, después elaboran su reglamento, y eso hay que hacerlo refrendar con el notario público. Y después, posteriormente, de recién se llevan a SUNAT, o sea, registros públicos para que sea reconocido como tal. Si no es reconocido como tal, no es parte de la sociedad civil. Por eso ustedes han escuchado hablar bastante de la sociedad civil. La sociedad civil debe de participar en el quehacer de la educación. Sí, entonces parte, sí es parte. Entonces la dirección regional o la UGEL los convoca, supongamos, para hacer una currícula que sea acorde a la región, entonces convocan a la sociedad civil. Entonces las organizaciones participan, sobre todo las organizaciones que quieran participar, ¿no es cierto? Después también se convoca a la sociedad civil también para la distribución del presupuesto participativo por el municipio. Entonces, ¿quiénes están más interesados? Están más interesados, ¿quiénes son? No, la organización de barrios. ¿Por qué? Porque quiero que se asfalte mi calle. Entonces, también están las asociaciones de ciudadanos, o algunos sindicatos, o algunos colegios profesionales van. Entonces, así. Entonces, a eso se ve de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que se llama la sociedad civil, ¿no es cierto? Dentro de este contexto, propiamente, tenemos que también tener en cuenta de que cómo es que la sociedad se organiza, ¿no? Cómo es que la sociedad también hace su participación. Hay veces todititos no podemos al mismo tiempo participar. Entonces participamos a través de estas
que se llama la sociedad civil, pero sí está reconocido por la Constitución política. Dice, ¿por qué? Porque no nos podemos reunir como matiquitos. Entonces, ¿cuál va a ser la sociedad civil? Está integrado por todas las organizaciones que tiene un pueblo o una sociedad, ¿no es cierto? Y de esa forma pueden participar en forma mucho más positiva, más organizada, serán sus representantes, ¿no es cierto? Porque no puede ir todo el pueblo. Como por ejemplo en el presupuesto participativo, convocan, se va a hacer en el Coliseo, pero no pueden ir pues todos los ciudadanos, ¿no? No, solamente van las juntas directivas de los barrios. ¿Por qué? Porque si no, rebasaría todo, ¿no es cierto? Entonces, a eso también tenemos que ver cómo nosotros participamos dentro del quehacer, pero siempre en el contexto de las normas, siempre en la correcta convivencia propiamente de lo que se busca es de que mantener una correcta relación, en este caso va a ser, ¿no? Porque son asociaciones. Todas estas asociaciones son independientes, no dependen del Estado, ninguno depende del Estado, ¿no es cierto? A esto sí quizás lo puede fiscalizar el Estado. Sí, hay una ley que fiscaliza porque hacían lo que querían también las ONGs, ¿no? Venían y hacían lo que querían y ahora ya los fiscalizan. De veces traían bastante plata y solamente se repartían entre ellos y después no hacían nada, ¿no? Entonces, a eso sí lo fiscaliza, pero el resto no, es independiente al Estado. Pero sí reconocidos por el Estado para participar en las distintas acciones de carácter que quiere emprender el Estado, ¿no? Pero previamente tienen que ser reconocidos, si no, no. Entonces, elaboración de minuta de constitución de la empresa o sociedad. Claro, exacto. Esa minuta se llama, pues, el acta de constitución, ¿no? El acta de constitución. Muy bien, Lourdes. Lourdes Elizabeth. A ver, ¿quién más? Acá dice Vladimir, apellido mi punto. Vladimir pasa también dice mi punto. A ver, si me he olvidado, voy a tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, todos estos aspectos tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? En el marco de una correcta convivencia. Es decir, cómo la sociedad se organiza para poder, digamos, vertebrar una correcta relación social, ¿no? Y dentro de eso siempre funciona lo que se llaman los valores, ¿no? Siempre los valores funcionan eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos aspectos que son muy importantes para poder, digamos, seguir trabajando. Después también tenemos algunos aspectos como, por ejemplo, el Estado, justicia y derecho. O sea, cómo juega el Estado, justicia y derecho, que ya lo vamos a ver en el capítulo posterior. Pero, sin embargo, en el trabajito se le está diciendo anticipadamente, ¿no? Después también se está viendo ética, política y economía. ¿Qué es ética política? ¿No es cierto? Y qué es economía. Entonces, un poquito que se van a recrear también con ese conocimiento. También se van a recrear con otro que es muy importante. ¿A qué llamamos educación ciudadana? Educación ciudadana. No, la educación en valores, ya hemos dicho que la educación en valores parte desde la casa y luego en la institución educativa lo que se hace es, ¿no es cierto?, fortalecer. La educación fortalece esos valores, ¿no? Sí puede modificar cuando esos valores de casa no han sido bien formados, puede modificar. Pero primeramente está ahí, ¿no es cierto? Después también tenemos otro, la corrupción e integridad moral. Ahora que se habla bastante de corrupción, ¿no es cierto? Hemos visto a lo largo de todos los días corrupción, corrupción, corrupción. A ver, ¿qué es corrupción para ustedes? ¿No es cierto? Y finalmente terminamos con ética profesional, ¿no es cierto? Ética profesional. Porque dicen de que, bueno, pues, ¿no?, cuando ustedes terminen en la universidad y saquen su título profesional, dice que deben tener una ética profesional.
Y eso en todas las carreras, ¿no? No solamente en ustedes. Por eso parte de la ética es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque eso va a caracterizar, ¿no? Como profesionales, ¿no? Si ustedes realmente van a ejercer la docencia con todas las características propias, o sea, con todo el perfil que ustedes se han formado, ¿no es cierto? Tener todo un conjunto de valores, llevar adelante una formación integral, ¿no? Tener una correcta relación humana con los demás, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces todo eso va. Entonces hay todo un código de ética que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo sé que ustedes lo van alimentándose poco a poco en el correr de los 5 años de formación, ¿no? Entonces por eso siempre hay que tener muy en cuenta algunos aspectos que son importantes dentro de lo que es, ¿no? Bien, entonces, con eso estamos terminando. Ahora, antes de irse, que vamos a hacer un par de 2 semanas, con esto hemos terminado el primer capítulo. Ahora quiero que me digan cuándo quieren dar examen. Este capítulo está diseñado, son 9 semanas, debe terminar el 18. El 18 debe terminar. A ustedes díganme cuándo quieren dar examen, el primer examen. Entonces podríamos quizás tener, si ustedes me dicen, puede ser el viernes o puede ser la próxima semana. Puede ser el 23, ¿no? Y el 25 la recuperación. Porque mi característica es eso, ¿no? Tomarles un examen. Si en ese examen está mal, siempre yo les tomo una recuperación. A pesar de que eso no está en el reglamento, pero porque ustedes saben de que, a ver, acá dicen, miércoles de la otra semana. Bien, perfecto. La próxima semana, miércoles, sería el día 23. 23, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, acá está perfecto, está bien, el 23, ¿ya? Y la recuperación sería el 25. ¿Está bien? Bien, dice sí, 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 sí. ¿Está bien? Muy bien. Yes, está bien, sí, está bien, muy bien. Entonces, en eso quedamos, ¿ya? Entonces, el 23 damos el examen y el 25 la recuperación, ¿ya? Una recuperación, chicos. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? No es cosa que ya para el día sábado 26 o el 27 ya van a tener sus notas y vamos a estar ya ingresando al sistema. Seguramente que nos van a pedir también, ¿no? ¿No? Ahora una cosa que nos dan, la hora, como no va a estar, que sea en su misma hora o alguna hora que me propongan ustedes. Ahora, profesor, Acá dice a las 9 de la mañana. Y entonces a la misma hora dice, perfecto, muy bien. Entonces 9 de la mañana, ¿ya? 9, muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Excelente, entonces misma hora, 9 de la mañana. Anótense, chicos, no se van a olvidar, ¿ya? 9 de la mañana, perfecto. Entonces cuídense, chicos. Hasta el día miércoles 23, ¿ya? Cuídense y tengan siempre un bonito día y siempre no dejen de estudiar, ¿ya? Siempre lean. Bien, chicos, ha sido todo por hoy.
hasta el día miércoles, chicos. Ya, listo, hasta el miércoles. Muy bien.